Bien, hermanos, estamos celebrando esta solemnidad de la Epifanía. Cuando era joven, yo pensaba solemnidad. Y para mí la palabra solemnidad lo asociaba a algo aburrido, porque debe ser uno muy solemne. Pero en realidad, cuando hablamos de solemnidad, es como decir una super mega fiesta que estamos haciendo, pero en el Señor. O sea, porque nos alegramos. ¿Por qué nos vamos a alegrar tanto? Porque el Señor se ha manifestado a través de estos magos a todas las naciones de la tierra, o sea, también a nosotros, que no somos israelitas, no somos del pueblo de Dios original, pero el Señor se nos ha manifestado, nos ha venido a hablar. Fíjense, estos magos dice que vienen de Oriente. Interesante, la palabra mago. La palabra mago no es ni del griego ni del hebreo. En griego fueron escritos los evangelios. En arameo hablaba Jesús. Pero en ninguno de esos idiomas aparece la palabra persa. Perdón, la palabra mago. La palabra mago es una palabra persa, o sea, de Persia. Y allí nos muestra de dónde venían los magos, al ver el origen de esa palabra, que se refería a personas que tenían mucho conocimiento que a veces para las personas iletradas les parecía como magia, como algo extraordinario. Entonces, pues no era nada de magia, era el conocimiento que ellos tenían. Ellos habían visto una estrella, una luz muy fuerte en el universo, lo habían observado, y entonces aparecía en un campo que pertenecía a esta zona donde está Israel actualmente. Y por eso ellos viajan. Y eso muestra una primera conversión de estos magos. Hay una conversión de los magos. La primera conversión es que ellos abandonan todo para ir a ver este personaje que está anunciado por esta estrella. Este personaje que ellos ven que nace en Israel, pero que va a influenciar al orbe entero, porque va a ser muy poderoso. Y entonces van y lo dejan todo, o sea, sus comodidades, porque seguramente era gente muy rica, con muchas comodidades, y lo dejan todo para ir a ver esto. Pero se equivocan, porque van al palacio, a Jerusalén. Como es un personaje poderoso que se espera, se imaginan que va a estar entre los poderosos. Pero no, Jesús no nace entre los poderosos, sino entre los más pobres, los más humildes de la tierra. Entre la familia de este obrero, carpintero, y los pastores. Eran los más pobres de su sociedad. Y allí aparece Jesús. Pero ellos lo van a buscar entre los poderosos. Y cuando llegan ante Herodes, Herodes se sobresalta, porque ellos entran diciendo: venimos a buscar al rey que ha nacido. Esto le denuncia a él, porque si ha nacido un rey, significa que todo su reinado, el rey Herodes, todo su reinado es una farsa, es una mentira. Él nunca fue ungido por Dios para ser rey. Entonces este rey que viene, que ha nacido, viene a destronarlo y le tiene miedo. Los poderosos siempre tienen miedo porque creen que le quieren quitar el poder. Pero Jesús no viene a quitar el poder a nadie.
Entonces, pero él lo quiere investigar todo cuidadosamente. Manda a llamar a los sumos sacerdotes para ver dónde está ese rey. Le dicen que es en Belén de Judá. Y manda a los reyes, a los magos, a que vayan a buscarlo, que lo adoren y después le vengan a contar. Porque dice, yo también quiero ir a adorarlo. Pero eso es mentira. ¿Dónde se muestra que es mentira? En lo que va a hacer después, que manda a matar a todos los niños. Ahí se muestra que era mentira lo que había dicho. Por esto, los magos siguen su camino. Cuando entran a Belén, ven nuevamente la estrella que se posa sobre la casa donde están José y María. Ya no están en el establo, ahora están en una casa. Y los magos entran en la casa y se postran, dice, ante este niño. Interesante que nos preguntemos antes de seguir, ¿ustedes creen que realmente existieron esos magos? Hay gente que dice, no, esos son cuentecitos para niños. Pues hay algunas cosas que muestran que posiblemente sí existieron los magos. Porque hay el cuadro más antiguo que se refiere a los magos, muestra que estos magos estaban vestidos con pantalones. Fíjense que en aquella época la mayoría de los pueblos usaban túnicas. Obviamente había túnicas para hombres y túnicas para mujeres. Solo que nosotros, como no somos de esa época, nos parecen todas iguales, pero eran distintas. Y sin embargo, los persas usaban pantalones, los varones, ¿verdad? Usaban pantalones entre los persas. Por eso vemos de qué cultura vienen ellos, ¿verdad? De los persas. Y otro detalle es que tenían un sombrero que terminaba en punta, ¿verdad? Iba hacia atrás, ¿verdad? Y terminaba una punta. Parecido a lo que nosotros vemos que algunas personas se ponen en Navidad, sombreros que caen en punta, ¿verdad? Hacia atrás. Así lo usaban ellos también, esos sombreros en punta. Pero hay un detalle de estos tres magos, que era un joven, uno de cierta edad y un anciano. Entonces, no sé si ustedes saben que hay un santuario dedicado a los Reyes Magos en Colonia, que queda en Alemania. En ese santuario hay lo que se dice ser los restos de estos tres Reyes Magos. Y entonces no se puede entrar donde están estos restos, los tienen muy resguardados, pero se puede ver, por ejemplo, los cráneos. Y entonces alguien se tomó el trabajo de analizar una foto de los cráneos, que se tomó a lo lejos, pero se podían ver cómo eran los cráneos. Lo mandó un médico forense y el médico forense dijo que esto correspondía al cráneo de un joven, una persona de cierta edad y un anciano. O sea, tal cual está en el cuadro. Y a ese médico pues no le dijeron de quién eran los cráneos, simplemente le pidieron que los examinara. Y esto fue lo que él dijo. Por esto es muy probable que estos magos sí existieron y están ahí sus restos en Colonia, en Alemania. Por eso es interesante que estos, cuando entran ante el niño, según el texto, ellos se arrodillan. Fíjense que en la antigüedad las personas normalmente no se postraban ante otras personas, solo ante Dios. Entonces, cuando estos magos se postran ante este niño, significa que están reconociendo que es Dios. Y fíjense que todavía era un bebecito, no era un niño grande.
Era un bebé todavía en brazos de María. Y le ofrecen regalos. Fíjense qué regalos. Ya hemos explicado qué significan esos regalos. No son regalos para niños, pero tienen un simbolismo. El oro simboliza que este niño es un rey. El incienso simboliza que es un Dios. Por eso se le adora. Y la mirra significa que es un ser humano y que es mortal, que va a morir. Pero la mirra pues se utilizaba, era un perfume que se usaba para untar los difuntos y los cadáveres, ¿verdad? Y entonces esos son los regalos que le ofrecen ellos, que tienen ese simbolismo. Pero para nosotros, aquí cabría preguntarse, ¿y tú qué le puedes ofrecer a Dios? ¿Qué le puedes ofrecer? Ya estos regalos te insinúan qué le puedes ofrecer. Por ejemplo, el oro. ¿Qué simboliza el oro? Simboliza nuestros bienes materiales. ¿Cómo se lo puedes ofrecer a Dios? Pues dando limosna a los pobres. Dándole limosna a los pobres. Tú eres pobre, todos somos pobres. Pero siempre hay personas más pobres que nosotros. A ellos les puedes compartir de los pocos bienes que tal vez tengas. También está el incienso que significa la oración. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Tus oraciones, el ir a misa, tener el gusto de las cosas de Dios. Ese es el incienso. Y la mirra se refiere a tu vida, que tu vida ya no te pertenece. Dice San Pablo, hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Por eso nuestra vida no nos pertenece. No es que tú puedas decir, yo quiero hacer lo que me da la gana. Sí, un ateo dice eso, pero no un cristiano. Un cristiano busca hacer la voluntad de Dios. Por eso, cuando tomes una decisión, pregúntate, ¿esto que yo quiero hacer es voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Pero eso que tú quieres hacer es voluntad de Dios. ¿Y cómo sé yo qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué cosa es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios? En primer lugar, el pecado no puede ser voluntad de Dios. Si alguien te llama a pecar, eso no es voluntad de Dios. Te llama a vivir como pareja sin casarte por la iglesia, eso no es voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para ti, porque estás en pecado y el pecado te lleva a la muerte porque te aparta de Dios. Entonces, en primer lugar, el pecado no puede ser voluntad de Dios. Alguien te llama a robar, a mentir, a hacer daño a otros, a ofender a otros. Eso no es voluntad de Dios, porque es pecado, te aparta de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Voluntad de Dios es hacer aquello que te acerca a Dios, no lo que te aparta de Dios. Por ejemplo, un estudio. Un niño, un joven dice, voy a hacer un estudio dominical. Voy a estudiar inglés o voy a la universidad cuando ya sea más grande, el domingo. Y la pregunta que surge para un cristiano, ¿y la misa? ¿A qué hora vas a ir a misa? No, eso no importa, eso no es necesario. Eso cuando tenga tiempo lo hago. Momento. Si eres cristiano, busca hacer la voluntad de Dios, no hacer la voluntad del mundo. Entonces, busca ir a misa cada domingo, sacar el tiempo para ir a misa cada domingo. Entonces, buscar en el horario, ¿a qué hora vas a ir a misa? Quiero hacer un viaje, por ejemplo.
voy a Estados Unidos, me voy porque aquí no hay futuro. ¿Es voluntad de Dios que te vayas a Estados Unidos? Pregúntate, ¿con qué motivo vas a Estados Unidos? Pues para buscar dinero, para buscar trabajo, porque ya no se puede hacer nada aquí. Entonces, no estás buscando a Dios. Hay un interrogante. Puede que no sea voluntad de Dios que vayas a Estados Unidos. Porque si vas a un país buscando dinero, buscando trabajo, puede que no sea voluntad de Dios. Porque a lo mejor te dedicas solo a trabajar y, por ejemplo, y si tienes niños, los descuidas y no les das la fe, no les transmites la fe. Y eso está pasando mucho, hermanos. Muchos que han viajado a Estados Unidos abandonan sus niños porque no les transmiten la fe. No les transmiten la fe, nunca los llevan a misa, nunca rezan con ellos. Entonces, ese es un punto que hay que tener mucho cuidado. ¿Quieres hacer un viaje? Pregúntate si es voluntad de Dios, si te conviene a ti, a tu vida espiritual, hacer ese viaje. Si te conviene, por ejemplo, hacer un negocio, montar un negocio, por ejemplo, un negocio de licor o un negocio de drogas. ¿Cómo puede un cristiano montar un negocio de drogas? No puede, porque sabes que vas a corromper gente. Entonces, en todo, siempre el cristiano se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y esto, te pongo algunos ejemplos sencillos, ya te los he puesto. Tú cada día pregúntate esto. Si quieres realmente ofrecer esa mirra a Dios, busca ofrecer tu propia vida, tu ser a Dios. Cada cosa que haces, ofrécela a Dios. Ahora, hermanos, vamos a continuar en esta celebración alabando, bendiciendo, dando gracias a Dios por su bondad y su misericordia.